Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y esto es una prueba de sonido. En esta oportunidad tenemos un ejercicio de trigonometría. ¿Ya? El ejercicio dice así. Una persona mira desde lo alto de un faro, ¿ya? Por ejemplo, la persona está justo en la punta de un faro, con un ángulo de presión de 30 grados. ¿Ya? O sea, mirando hacia el horizonte, hacia abajo 30 grados, a un bote que se aproxima lentamente, que este sería el bote en el estado inicial. Lentamente el bote avanza 20 metros. ¿Ya? Con lo cual ahora la persona que está en el faro ya no lo ve a 30 grados, sino que lo ve a 60 grados, ¿ya? O sea, 30 y 30 acá. Entonces nos piden determinar cuál es la altura, ¿ya? Entonces para esto podemos recurrir a lo que son triángulos rectángulos, ¿ven? Entonces esto corresponde al... tenemos acá el ángulo recto, ¿cierto? Esto sería la hipotenusa y los dos catetos, ¿ya? Entonces, en el primer caso, o sea, el primer caso sería el de acá, donde tenemos un ángulo de presión de 30 grados. Ya para llegar a 90, para formar el ángulo recto, ¿cierto? Necesitamos un ángulo de 60, ¿cierto? O sea, 60 y 30 nos dan 90. Eh, Aparte, en el caso de 60 grados, es decir, cuando ya tenemos el bote avanzado, ¿cierto? Si tenemos un ángulo de presión de 60 grados, significa que para llegar a 90 tenemos 30. Eso tenemos que tenerlo claro para poder utilizar trigonometría. Ahora, nos están diciendo de que la altura h, ¿cierto? Formaría un cateto y el otro cateto estaría formado por una distancia x y los 20 metros que avanza el bote. ¿Ya? O sea, por ejemplo, podemos decir de que la diferencia, o sea, de lo que avanzó el bote serían en este caso 20 metros, ¿cierto? Pero tendríamos una incógnita, ¿cierto? Que sería la distancia desde este punto, ¿cierto? Hasta la base del faro, que la vamos a llamar x. Vamos a llamarla de otra forma, pero la llamaremos x. Luego, con eso vamos a formar estos dos triángulos, ¿cierto? Ambos comparten el ángulo recto, comparten la altura, ¿cierto? Se diferencian en los grados que mencioné anteriormente. Y acá, este caso, es cuando el bote está en este punto, o sea, que tiene una distancia x respecto al faro. Y este cateto, ¿cierto? El de x más 20, corresponde al punto inicial, donde nosotros tenemos esta distancia, que es una incógnita, más los 20 metros. Ahora, recurriendo a las propiedades de trigonometría, ¿cierto? Definimos de que la tangente de un ángulo, ¿cierto? Va a ser en este caso el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Entonces, según esta propiedad, ¿cierto? Como ya conocemos este ángulo y viéndolo desde el punto de vista de este ángulo, ¿cierto? El cateto opuesto sería el x, ¿ya? Y el cateto adyacente sería el h, ¿ya? Y en este otro triángulo, ¿cierto? El cateto opuesto sería x más 20, ¿cierto? Y el cateto adyacente sería h. Entonces, por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que la tangente de 30, ¿cierto? O sea, si vamos a este triángulo, la tangente de 30 sería el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente al ángulo, ¿ya? Y ahora, en este otro triángulo, vamos a tener de que la tangente de 60, ¿cierto? Sería x más 20, que sería el cateto opuesto que está acá, dividido por el cateto adyacente al ángulo de 60, ¿ya? Entonces, nos van a quedar estas dos ecuaciones, ¿cierto? Donde tenemos que despejar el h, pero tenemos una segunda incógnita que en este caso sería la x. Por lo tanto, tangente 30 nos queda igual a x dividido por h y tangente 60 nos queda x más 20 dividido por h. Ya, ahora, estas tangentes las podemos calcular, ¿cierto? Pero primero vamos a despejar. Ya, pasemos el h hacia el otro lado. Vamos a tener de que h es lo mismo de que x dividido por tangente 30. ¿Ya? Y acá vamos a tener el h pasa multiplicando hacia arriba y la tangente pasa dividiendo. Vamos a tener de que h es lo mismo que x más 20 dividido por tangente de 60. Pero por otro lado, vamos a tener de que h es igual a h, ¿cierto? O sea, la altura en ambos casos, ¿cierto? O sea, de este triángulo y de este otro triángulo son la misma. O sea, se puede representar acá, la altura es la misma. Por lo tanto, esta expresión y esta expresión la vamos a igualar. ¿Ya? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener entonces acá de que x
dividido por tangente de 30 es lo mismo que x más 20 dividido por tangente de 60. Si ahora estos denominadores los pasamos multiplicando hacia arriba, ¿cierto? Vamos a tener x tangente de 60 es lo mismo que x más 20 factor de tangente de 30. Ya, ahora, si distribuimos esta parte de acá, ya, vamos a tener lo siguiente. Tendremos que esto es lo mismo que x tangente de 30 más 20 tangente de 30. Ya, ahora voy a pasar esto hacia el otro lado. Ese x tangente de 30 va a pasar restando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a tener x tangente de 60 menos x tangente de 30 igual 20 tangente de 30. Ya, nos da eso que está ahí. Ya, ahora, continuando, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente. Esa expresión que tengo acá, ya la voy a resolver acá por un tema de espacio. Ya, pongamos acá el enunciado. Ahí está. Ya, entonces voy a factorizar esta expresión. Fíjense que comparten el x. Tengo un x acá y tengo un x acá. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. X factor de tangente de 60 menos tangente de 30 ¿cierto? Es igual a 20 tangente de 30. Ya, por lo tanto, x, ¿cierto? X nos va a quedar 20 tangente de 30. Perfectamente podría haber resuelto primero las tangentes para no o sea, trabajar directamente con números, pero lo voy a dejar hasta el final. 20 tangente de 30 dividido por tangente de 60 menos tangente de 30. Y ahí ahora sí metamos el número. Ya, entonces aplicamos calculadora, ¿cierto? Vamos a tener de que la tangente de 30, puedo anotarlo acá, tangente de 30, tangente de 60, vamos a calcularlo. Y esto que nos va a dar, ya tengo acá 30, sería tangente de 30, que sería 0,57, y la tangente de 60, ponemos acá la tangente de 60, sería 1,73, 1,73. Ya, ahora si resolvemos, sería 20 multiplicado por 0,57 y eso dividido por 1,73 menos 0,57. Y así resolvemos nuevamente eso con la calculadora, vamos a obtener lo siguiente. Tendremos 20 multiplicado por 0,57, que sería 11,4. ¿Ya? Y eso dividido por 1,73 menos 0,57, 1,16. 1,16. Si eso lo dividimos, ¿cierto? Si calculamos resultados, nos va a dar 11,4 dividido 1,16, nos va a dar 9,82. 9,82. Ahora, ¿qué significa ese 9,82? Es el x, ¿cierto? Y ese x ya corresponde a la distancia entre el bote, ¿cierto? Y el faro, pero una vez que ya recorrió los 20 metros. Entonces, teniendo el x, ¿cierto? Ya podemos directamente calcular el h. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, vamos a tener acá, eh, voy a tomar esta que es más simple, ¿ya? Vamos a tener acá que la tangente de 30, que ya calculamos que valía 0,57, es lo mismo que x dividido en h. Por lo tanto, si llevamos el h hacia arriba y el 0,57 hacia abajo, esto nos va a dar que h, que es la altura incógnita que nos están pidiendo, que h, voy a poner esta acá, ya que h es lo mismo que x dividido por 0,57. ¿Ya? Ojo que el x está medido en metros, ya, porque es distancia. Entonces acá le vamos a poner metros.
¿ya? Y la altura también está medida en metros. Entonces, por lo tanto, esto va a ser 9,82 metros dividido por 0,57. Y si eso lo pasamos a la calculadora, ¿cierto? Ese 9,82 que tengo ahí, ya lo divido por 0,57. 0,57 nos va a dar un número de 17,24 metros. Y entonces, por lo tanto, podemos deducir, ¿cierto?, de que la altura del faro, ¿cierto?, que la altura del faro, que es la incógnita, sería en este caso los 17,24 metros. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa a un correo a nestor.palominos@gmail.com. Que estén muy bien. Chao.